Hola, ¿cómo están estudiantes champañistas del segundo año? En esta oportunidad, el día de hoy, vamos a hacer un repaso, en realidad, una retroalimentación de la cinemática que nosotros hemos venido desarrollando a través de este tiempo. Tal es el caso de movimientos rectilíneos uniformes, movimientos rectilíneos uniformemente variados y, por qué no, la caída libre vertical. Como tú te vas a dar cuenta aquí, los ejercicios que se proponen son algunos de los ejercicios que no se habían considerado antes, que están en nuestro módulo y algunos casos particulares que tú vas a encontrar. Para eso, recordemos de manera breve las características que tiene el MRU, o movimiento rectilíneo uniforme. Hemos considerado, ustedes saben que hay una sola ecuación, donde dice distancia es igual velocidad por tiempo. De esta ecuación, que es la que está en el centro, se puede deducir o hallar la velocidad o se puede encontrar el tiempo, despejando cada uno de sus elementos. Debemos darnos cuenta que en el MRU la velocidad es constante, por lo tanto no existe aceleración, o en otras palabras su aceleración vale cero. Cosa diferente sucede en el MRV. En el MRV tenemos diferentes características. Quizás si lo comparamos con el MRU, podemos decir que hay movimiento en ambos casos, que la trayectoria es la misma recta, pero lo que sucede en el caso anterior es que en el caso anterior la velocidad es constante. En este caso su velocidad es variable, pero es uniformemente variable. Eso significa que va a haber cambios de velocidad, sí, pero siguiendo una razón de cambio. No son cambios aleatorios, no son cambios al azar, sino siguiendo diferentes rutas. Para ello tenemos las ecuaciones que antes ya hemos mencionado, como es la primera, distancia, velocidad inicial por tiempo, más menos un medio la aceleración por el tiempo al cuadrado. Este más menos debemos de considerar que la aceleración puede ser positiva o negativa. Será positivo cuando el movimiento es acelerado y será negativo cuando el movimiento es desacelerado. Luego tenemos la velocidad final, v sub 0, velocidad inicial, más menos aceleración por tiempo, tomando en cuenta las mismas características. La siguiente, velocidad final al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado, más menos dos veces aceleración por la distancia. Y la distancia es igual velocidad final más velocidad inicial entre 2 por tiempo. Cada una de estas ecuaciones cumple una condición y un requisito fundamental para el desarrollo de nuestros problemas, dado que en el MRU tenemos tres elementos: distancia, velocidad, tiempo. En el MRV tenemos cinco elementos: distancia, velocidad inicial, velocidad final, aceleración y tiempo. Entonces cada una de estas ecuaciones me permiten hallar alguna de las incógnitas que nosotros proponemos. Muy bien, luego hemos analizado la caída libre. Habíamos dicho nosotros que la caída libre que nosotros trabajamos es de tipo vertical, no la caída libre que se desarrolla con movimientos, por ejemplo, como puede ser el producido por una pluma. Una pluma lo dejamos caer y no va de manera vertical, comienza a hacer este recorrido hasta que pronto llega al suelo. Entonces, en esa situación, ese tipo de movimientos no estudiamos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, aquí hemos anotado algunas características fundamentales. Cuando el movimiento vertical está dirigido hacia abajo, sabemos que cuando va hacia abajo, la fuerza de la gravedad va en la misma dirección de la fuerza de atracción de la Tierra, pero cuando un cuerpo va hacia arriba, la gravedad es negativo porque va en contra, desafiando la fuerza de atracción. Y las ecuaciones que consideramos son semejantes a las ecuaciones del MRU, con la salvedad de que aquí nosotros reemplazamos la aceleración por la gravedad y la distancia por la altura. Después tiene el mismo comportamiento y las mismas características. Bien, compruebo mis aprendizajes. Dos autos parten simultáneamente de una ciudad P con velocidades de 50 y 60 km por hora. Llegan a la ciudad Q con un intervalo de 20 minutos. ¿Cuál es la distancia entre ambas ciudades? Dado que tenemos dos móviles o dos autos, y a pesar que cada uno de ellos viaja con velocidades diferentes, la distancia que recorren los mismos deben de ser iguales, porque de P a Q es la misma distancia de separación. Uno llega primero y el otro llega 20 minutos después. Ese es el intervalo. ¿Qué tenemos como datos? Tenemos como datos la velocidad de uno de ellos, del más lento, 50 km por hora. El tiempo que utiliza para llegar no conocemos, X. Luego tenemos el otro móvil, el móvil 2, que tiene una velocidad de 60 km por hora. ¿Con qué tiempo utiliza? Sería X menos 20. ¿Por qué X menos 20? Porque como es más rápido, llega 20 minutos antes que el primero. Que el primero tiene una velocidad de 50 km por hora, como lo hemos indicado aquí. Muy bien, vamos a encontrar la distancia, pero sabemos que la distancia que recorren los dos móviles es la misma. Entonces, distancia es velocidad por tiempo.
¿Qué velocidad tenemos? 50 por el tiempo que vale x. Y en el otro caso 60 por x menos 20. Entonces, para eso nosotros vamos a utilizar la siguiente representación. Debemos de convertir primero los minutos a horas. 20 minutos equivale a la tercera parte de una hora. Por esa razón es que en vez de colocar 20 coloco un tercio. Luego multiplicamos. 50 por x, 50x, 60 por x, 60x y 60 por un tercio me quedaría 20, negativo. Ahí tenemos los resultados respectivos. El 60 va para allá, el 20 va para la izquierda, el 5 va para la derecha y tendríamos que x vale 20 horas. Muy bien, una vez que nosotros hemos considerado las horas, vamos a tomar en cuenta qué distancia recorre o qué distancia de separación hay entre P y Q. Tomamos cualquiera de los dos, tanto de 1 o de 2, en este caso tomé 1, su velocidad por tiempo, su velocidad es 50, el tiempo x vale 20 y 50 por 20 sería 1000 kilómetros la distancia de separación entre las dos ciudades. Siguiente situación. Cierto vehículo es capaz de acelerar desde el reposo hasta una rapidez de 10 metros por segundo en un tiempo de 8 segundos. Ahí tenemos los tres datos. Tenemos la velocidad inicial, tenemos la velocidad final y tenemos el tiempo. Me piden calcular la aceleración y la distancia recorrida. Solución, entonces, colocamos los datos. La velocidad inicial es 0, la velocidad final es 10 y el tiempo es 8. Con ello encontraremos la aceleración y luego hallaremos la distancia. Muy bien, una ecuación que englobe a los cuatro elementos principales, a los cuatro elementos primeros que tengo. Ahí está. Velocidad final, velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Conocemos la velocidad final? 10. ¿Conocemos la velocidad inicial? 0. ¿Conocemos la aceleración? No. ¿Conocemos el tiempo? 8. Y vamos a reemplazar. El 8 pasa a dividir y ya sería 1,25 metros por segundo al cuadrado, que esa es la solución a la primera pregunta. Luego me piden calcular la distancia. Muy bien, para ello utilizo la siguiente ecuación. Dado que la velocidad inicial lo conozco, el tiempo también lo conozco, la aceleración lo acabo de hallar y el tiempo ya se conoce. Entonces reemplazamos 0 por 8 más la mitad de 1,25 por 8 al cuadrado. Esta parte se convierte en 0, 8 al cuadrado 64, la mitad 32, 32 por 1,25 me queda 40 metros y esa vendría a ser la segunda respuesta al problema número 2. Muy bien, vamos por la parte 3. Dice, desde lo alto de una torre se suelta una piedra, luego de 2 segundos se alcanza otra verticalmente hacia abajo con una velocidad de 25 metros por segundo. Calcular el tiempo de alcance. Entonces aquí tenemos nosotros dos piedras. Vamos a tomar en cuenta los datos. ¿Qué podemos considerar? La primera se deja caer, por lo tanto su velocidad inicial es 0. El tiempo es 2 segundos. Es decir, mientras que una cae, 2 segundos después se deja caer la segunda piedra, que va a 25 metros por segundo. Pero la primera no es que se quede estática, la primera sigue avanzando. Pero la segunda ya tiene 2 segundos menos para alcanzar a la primera, ¿correcto? La segunda se lanza, dado que la primera se deja caer. Al lanzar entonces significa que va a ir más rápido, entonces pronto logrará alcanzar a la primera. Muy bien. Vamos a tomar en cuenta esto, que para que se logren alcanzar, ambos deben haber recorrido la misma altura, tanto la primera como la segunda. Muy bien. La ecuación a utilizar, velocidad inicial por tiempo, más un medio gravedad por tiempo al cuadrado, lo mismo en el otro lado. Su velocidad inicial para el primer caso es 0 porque se deja caer, la mitad de la gravedad vale 10, el tiempo que utiliza el primero, y acá debemos de señalar, la de aquí tiene 2 segundos para alcanzarlo. Pero esta de aquí, mientras va bajando, ha recorrido un tiempo más, un tiempo que no sabemos, el cual yo voy a llamar x. Por esa razón, los 2 minutos que los 2 segundos que le sacó de ventaja, más x, ¿sí? Más x, que es el tiempo que tiene el otro para lograr alcanzarlo. Por eso en el otro lado va x. Muy bien, reemplazamos acá, resolvemos aquí, y esto es una ecuación cuadrática que debemos de tomar en cuenta. El primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Aquí podemos señalar que no hay ningún cambio que hacer. Vamos a multiplicar ahora 5 por 4, 20, 5 por 4, 20x, y 5 por x al cuadrado, 5x al cuadrado, que se va simplificando
con el x al cuadrado que tenemos acá. Por ello nos queda así. Este 5 cuadrado, 5x cuadrado y este 5x cuadrado se van. De tal manera que este 20x va para allá a restar y me quedaría 20. Es decir, 5x igual 20. Por lo tanto, x vale 4 segundos. Yo he encontrado el tiempo que tendría que emplear la segunda esfera o la segunda piedra para alcanzar a la primera. Entonces la respuesta sería 4 segundos. Muy bien, siguiente situación. Se comienza a soltar dos esferas cada 2 segundos. ¿Qué distancia de separación existirá entre la primera y la segunda cuando se suelta la tercera? Entonces, una se suelta, 2 segundos después se suelta la segunda, 2 segundos después se pretende soltar la tercera. Justo cuando voy a dejar caer la tercera, ¿qué distancia de separación habrá entre la primera y la segunda? Solución y colocamos los datos. ¿Qué datos tenemos? La velocidad inicial de la primera es 0, se suelta, se deja caer. El tiempo es 4 segundos. ¿Por qué? Porque 2 segundos dejo caer, 2 segundos después se lanza la siguiente y 2 segundos después, cuando va a partir o va a caer la tercera, quiero calcular la distancia de separación. Quiere decir que la primera recorrió 4 segundos. En cambio, la segunda la recorrió solo 2 segundos. Y la tercera pues no recorre nada, porque justo en ese preciso momento va a salir, por eso el tiempo es igual a 0. Muy bien, utilicemos una ecuación que nos permita encontrar la altura que recorre cada uno. En este caso no recorren alturas iguales porque no se encuentran. Entonces quiero saber primero respecto a esta primera esferita qué altura recorrió. Utilizo la siguiente ecuación. Dado que esto vale 0, el tiempo es 4, reemplazo la mitad de la gravedad que vale 10 por 4 al cuadrado. La mitad de 10 es 5, 5 por 16 es 80 y la primera recorrido 80 metros. Mientras que la segunda, utilizo la misma ecuación, también es 0 porque se deja caer, el tiempo que tiene solo son 2 segundos. Entonces 4 por 10, 40, la mitad 20. Esa es la altura a la que se encuentra. Entonces, ¿qué diferencia habrá entre ellas? 80 menos 20, 60 metros. Hice la solución al problema número 4 pues, correspondiente a este tema. Muy bien, jóvenes, a continuación te propongo dos ejemplos que los trabajes tomando en cuenta las características que se ha indicado. Siempre no te olvides de colocar los datos, es fundamental al momento de desarrollar un ejercicio. Es importante también considerar las unidades correspondientes a cada una de las magnitudes. De todas maneras, desde aquí ya te hago la invitación a la clase que tendremos en la plataforma Zoom para absorber algunas dudas que se puedan haber generado. Muchas gracias, chicos, seguir estudiando, bendiciones.